Hola, soy la profesora doctora Noemí Morejón Llamas del Centro Universitario San Isidoro y traigo con mis compañeras Nuria Sánchez Gey, doctora también de nuestro centro, y Juan Pablo Micaleto Belda, doctor también del Centro Universitario San Isidoro, la ponencia titulada Desinformación y estigmatización del colectivo de migrantes durante la pandemia de COVID-19. En esta investigación nos hemos centrado en analizar el proceso de fact-checking y la propia desinformación vertida en el verificador Maldita Migración. Cuando iniciamos este trabajo nos hicimos tres preguntas claves para poder resolverlas en nuestras conclusiones. La primera sería qué tipo de contenidos se han viralizado y con qué intencionalidad lo han hecho. La segunda, si ha crecido la verificación sobre migración durante la pandemia de COVID. Y en tercer lugar, cómo han desarrollado el propio proceso de verificación este verificador Maldita Migración. Por tanto, los objetivos serán dos. El primero, estudiar la verificación a través de las fuentes de información y las herramientas digitales utilizadas por Maldita Migración. Y en segundo, conocer las características de las noticias falsas de los bulos viralizados en torno a la inmigración en España, siempre durante la pandemia sanitaria. El primer paso en este trabajo fue elaborar un rastreo bibliográfico para poder definir el estado de la cuestión. En segundo, seleccionamos la muestra. Para ello, la sometimos a una acotación temporal comprendida entre el primer estado de alarma, el 14 de marzo de 2020, y el 9 de mayo de 2021, la finalización del tercer estado de alarma. El verificador elegido, como ya hemos adelantado, fue Maldita Migración y el total de la muestra se compone de 113 verificaciones. Esta muestra ha sido sometida a un análisis de contenido a través de una ficha metodológica que ya se empleó en anteriores trabajos enfocados a la verificación durante la pandemia en el año 21 y en el año 22. Aquí tenemos la ficha donde se mide el proceso de verificación atendiendo a las variables de registro, a las fuentes de información y las herramientas digitales, y es nuestro segundo objetivo, la ficha sobre las características de los bulos desinformativos, atendiendo al origen de las desinformaciones, si es conocido o desconocido, el canal de difusión por el que circulan, el formato elegido por los desinformadores y la temática en concreto. La exposición de resultados se basa, en primer lugar, en analizar cómo sería la evolución de estas desinformaciones durante la pandemia. Como vemos en la gráfica, la desinformación crece exponencialmente de manera progresiva, pero podemos ver cómo la desinformación ha crecido absolutamente, ¿no? hasta el final de nuestra muestra, hasta el final de nuestra acotación temporal, que era el 9 de mayo. ¿no? En total, de las 103 verificaciones, 71 corresponden al año 20 y 32 al año 21. El proceso de verificación. Bueno, pues si nos centramos en las fuentes de información, vemos un claro predominio de las fuentes oficiales y también de los medios de comunicación, además de las fuentes involucradas de las que hablaremos en nuestras conclusiones. En cuanto a las herramientas digitales, vemos que la mayoría de desinformaciones, más de la mitad, no emplea herramientas digitales y solamente un 40,8% sí hace uso de las mismas. Cuando analizamos los ejes discursivos de los procesos de verificación, a través de la herramienta Voyant-Dolls, elaboramos esta nube de palabras que ya nos trae algunas indicaciones que después serán plasmadas en las conclusiones. Si nos centramos en la segunda parte, en el segundo objetivo de este trabajo, referente a las características de los propios bulos, pues bueno, si nos ceñimos al origen, podemos ver cómo es muy complicado detectar la desinformación. Vemos ahí un 80,6% que no ha podido ser identificado y solamente un 19,4% que sí. De esos desinformadores identificados, pues encontramos a algunos anónimos, muy activos en redes sociales como Twitter, y también algunos medios de comunicación y webs informativas, como Mediterráneo Digital o incluso un canal de televisión como Canal 4 Tenerife. También encontramos un partido político que desinforma, que sería Vox. Aquí vemos una de sus publicaciones en Twitter que contribuían a la desinformación del colectivo de migrantes y lo estigmatizaban. En cuanto al canal de difusión, podemos señalar que lo normal es que los bulos circulen por varias redes sociales al mismo tiempo, aunque también predomina WhatsApp y Twitter. Sobre el formato elegido por los desinformadores, encontramos que la imagen y el vídeo son las predominantes, seguidas del texto y el audio. Es muy interesante
cuando nos encontramos que existen diferentes desinformaciones que se adaptan a las redes, o sea, siendo la misma desinformación, existe una adaptación en términos de imagen a las diferentes redes. Aquí vemos una publicación en Twitter y otra publicación en Instagram sobre el mismo tema, pero con una adaptación, podríamos decir, a los formatos propios, bueno, pues más visuales o menos visuales de las redes sociales elegidas. En cuanto a la temática, predominan los hechos delictivos, de ahí se deriva esa intencionalidad que hay, ¿no?, de estigmatizar, de convertir a los migrantes en peligrosos. También existe un predominio de los beneficios y también hallamos que resaltan las desinformaciones sobre llegada masiva de inmigrantes, llegada ilegal, y también aquellos que se ciñen a el propio COVID, ¿no?, al comportamiento más bien al comportamiento de los migrantes con respecto a las restricciones durante la pandemia sanitaria. Para concluir, podemos contestar a nuestras preguntas y así introducir algunas de nuestras ideas principales, aunque aquí solamente traemos un adelanto de la investigación, ¿no? La primera es si ha crecido el número de verificaciones y cómo lo ha hecho. Bueno, pues sí lo ha hecho. Y no solo eso, sino que han crecido las desinformaciones en torno a los magrebíes, concretamente, también a los en relación a los menores no acompañados y a las mujeres, aunque nos encontramos algunas desinformaciones que se centran en los rumanos y en las rumanas como objetos, como sujetos, ¿no?, de estas desinformaciones. En segundo lugar, la pregunta ¿cómo han desarrollado el proceso de verificación desde Maldita Migración? Podemos decir que han elaborado unas verificaciones muy interesantes donde existe una predominancia de las fuentes oficiales, los medios de comunicación y las involucradas. En las involucradas nos vamos a detener para señalar que en otros procesos que habíamos estudiado no se conseguía contactar ni que participasen esas fuentes involucradas con tanta naturalidad. Aunque el porcentaje nos parece reducido, un 13%, es significativo con respecto, como comentamos, por ejemplo, al proceso de vacunación, ¿no? Ahí en ese trabajo no conseguimos detectar prácticamente o sea, no conseguimos que participasen esas personas involucradas para desmentir la información, y en este caso, en esta investigación dirigida al colectivo de migrantes, sí lo hemos hallado, ¿no? En cuanto a las herramientas, como señalábamos anteriormente, encontramos un predominio, ¿no?, de la no necesidad de utilizar herramientas digitales, pero sin embargo hemos encontrado un número bastante alto de verificaciones que sí lo empleaban. Destaca sobre todo lo que sería la búsqueda inversa de imágenes en Google, aunque también nos encontramos en otros buscadores. La tercera pregunta, ¿qué tipo de contenidos se han viralizado? Bueno, pues predomina el origen desconocido, no se pueden identificar. Quizás ese es el gran hándicap, ¿no?, que tiene la detección y el control de la desinformación, también su minorización, ¿no?, que es muy difícil conseguir detectar a los desinformadores, que cada vez son más expertos, ¿no?, en sus estrategias para poder confundirnos. También vemos el canal, ¿no?, varias redes sociales al mismo tiempo, WhatsApp también y Twitter, incluso comentamos el formato, la imagen y el vídeo, dando que somos una sociedad mucho más visual y que reclamamos más y tenemos más necesidad de ver, ¿no? Parece que así también ganan confianza los desinformadores sobre nosotros. La temática, vemos esos hechos delictivos y esos beneficios en detrimento de otros asuntos que aparecen más desapercibidos. La mayoría de estas desinformaciones intentan asociar a los inmigrantes con contextos violentos, como robos, violaciones, comportamientos incívicos, peleas, abusos. También como sujetos de ayudas de discriminación positivas, enfocados sobre todo al ingreso mínimo vital u otras ayudas falsas, ¿no?, que supuestamente se les otorga, y que lo que hacen es que, o al menos esa es la idea de los desinformadores, hacernos ver que la facilidad que se le da a los migrantes lo que hace es una merma de la calidad de vida de los españoles, ¿no?, en la motivación que tienen. Y por último, también encontramos muchísimas desinformaciones ligadas a la llegada masiva de migrantes, sobre todo en periodos estivales. La conclusión que podemos sacar, la principal, aunque no es la única, estos bulos desinformativos durante la pandemia de COVID, que ya habían crecido, lo que hacen es promover discursos de odio, ¿no? Podemos ver cómo la desinformación sobre migrantes intersecciona, bueno, podríamos decir, con el género, con las razas y las etnias diferentes, incluso con el nivel económico, ¿no?, esa aporofobia de la que se hacen eco los desinformadores. Este problema que encontramos en el terreno online es totalmente extrapolable al terreno offline. De hecho, detectamos una desinformación muy preocupante, una cadena de WhatsApp donde se intentaba promover una caza de personas magrebíes, ¿no?
Lo que pretenden no es otra cosa que hacernos ver que los migrantes supuestamente son un peligro para nosotros en términos de perder lo nuestro, ¿no? De perder nuestra calidad de vida por cedérselas a ellos, y lo que hacen es convertir a estas personas en el blanco de una opinión pública que realmente está deformada por culpa de la intoxicación del espacio mediático que estamos viviendo en la actualidad. Como decía, esta es una de las conclusiones, una de las muchas que presentaremos en nuestro capítulo de libro, y solamente queríamos dar las gracias junto a mis compañeros Nuria y junto a mi compañero Juan Pablo Micaleto, de que nos dejéis participar en este congreso que esperemos que aporte un grano de arena a la situación que reclama una verdadera inclusión de estos migrantes en nuestra sociedad. Muchas gracias, un saludo.